¿Cómo le va, doctor? Buen día, Álvarez le habla. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, todo bien. Doc, tengo una consulta para hacerle. Sí, El día, el día que dio la segunda hora, después del doctor Sibau, ¿se acuerda el disculpe. día que usted dio la segunda hora después del doctor Sibau? Dio lo que continuaba con aeronaves y Sí, después arrancó con personal de la navegación. Antes de pasar a las matrículas, a la nacional y a la otra matrícula, estaba hablando de algo desde el punto de vista público y privado, pero solo dio el público, no dio el privado. Estuvo hablando del pasabante, de los el pasabante es para traer una aeronave o un buque. Estamos en buques o aeronaves, pero igualmente aeronaves. el pasabante sirve para los dos. O sea, el Sí, pasabante sí, sí, usted sí. se lo pide al Eso, cónsul para eso poder lo dijo. traer una embarcación o una aeronave que perdió su matrícula porque sale del país de origen. Exactamente. Y también aclaró que el pasabante es otorgado por el cónsul del país donde se adquiere la Sí, aeronave. Y después se comienza a hablar de la matriculación. Sí, dice que la matriculación es la inscripción en donde una aeronave, en el registro del país determinado, qué consecuencias va a producir el hecho de matricular una aeronave en un país determinado. Y sí. dice que había dos puntos de vista, el punto de vista público y dijo el punto de vista privado, pero el privado no lo dio. ¿Qué efectos produce la matriculación desde el punto de vista público y desde el punto de vista privado? Sería entonces su pregunta. Exactamente, ¿qué consecuencias va a producir el hecho de matricular una aeronave en un país Sí, determinado? Y dijo, bueno, desde el punto de vista privado, y dio varios ítems, y de ahí sí. pasó a la matrícula directamente, pero no dio el punto de vista privado. Ah, Entonces, a ver, desde el punto de vista público le faltaría a usted entonces el privado, registro. Privado o público. privado falta. Me falta el privado. A ver, ¿qué efectos tiene la matriculación de una aeronave desde el punto de vista privado? Bien, el efecto que va a tener la matriculación de una aeronave desde el punto de vista privado es el siguiente. Primero, en esa inscripción, en el registro, se van a asentar, ¿sí?, todas las compraventas, todos los créditos hipotecarios que se tomen, todos los privilegios, todos los embargos. Entonces, al asentarse esas cuestiones, algunas públicas, otras privadas, de acuerdo a cómo las veamos, o desde Sí, qué órbita las veamos, va a tener efecto entre privados. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar una aeronave que está con el motor hipotecado, por ejemplo, o una aeronave que está hipotecada, bueno, en ese momento voy a tener que tomar la decisión de asumir o no esa hipoteca. Si no asumo la hipoteca, no compro la aeronave. ¿Ah? poco. Ok. Bien, y así con los créditos y así con todo lo que figura que tiene efectos frente a terceros, o sea, todo lo que inscribimos en el Registro Nacional de Aeronaves hacia la vida jurídica de la aeronave. Lo mismo en el de buques, lo mismo en el de automotores, lo mismo en el de la propiedad inmueble. Perfecto. Entonces, estás regulando a través de esa inscripción la vida jurídica de la cosa. ¿Mm? Y va a tener consecuencias. Perdóneme, dijo regulo. Estamos entonces en que tiene efecto, sí, es lo que hace a la vida jurídica de la aeronave, del buque, de la cosa que tengamos Sí, inscrita de acuerdo al registro. Esa es la consecuencia que vamos a tener. Disculpen la intromisión, pero bueno, lo menos había olvidado que hasta las 12 tengo que dar clase. ¿Alguna otra pregunta? no, doctor, listo. Pasa que, discúlpeme que se lo pregunté, pero estoy desgrabando
y le voy siguiendo el hilo, puedo prestar más atención que antes en clase, porque si se levanta mi hija ya está, pierdo el hilo. Entonces dije, bueno, capaz lo habrá dado en otra clase, yo le voy a preguntar para completarlo, porque capaz lo toman en el parcial y no lo tengo. No, no se haga problema, para eso estamos. Si no doy clase. Las preguntas que ustedes tengan, es mi deber resolverlas. Ah, y la otra pregunta que tenía. Sí, Cuando hablamos del personal embarcado, sí. o sea, tipo de personal de la navegación, personal embarcado. Ujú. Después habla de los cuerpos. ¿Qué son los cuerpos? Porque esa parte en el audio no se escuchaba bien. Yo Bueno, tengo que son cubiertas. el tema es el siguiente. A ver, ¿cómo dividimos al personal? O sea, vamos a hacerla fácil, como si usted contase un negocio hoy, ¿correcto? Sí, Y en ese negocio tiene, qué sé yo, si es un negocio gastronómico, un restaurante, va a tener los mozos, va a tener el adicionista, va a tener el de la caja, va a tener el cocinero o los cocineros, va a tener los ayudantes de cocina, ¿sí? Bueno, sí, ahora subimos al bar. En vez de tener al mozo, al adicionista, el cocinero que tengo, y tengo el capitán. Entonces tengo un personal, correcto, que lo sí, debo dividir en categorías. Entonces no es lo mismo el jefe de máquinas que el capitán. Por más que no te metas en las máquinas porque te agarra el jefe de máquinas y fuiste. Correcto, pero sí. el jefe de máquinas maneja las máquinas, se hace cargo de su personal en máquinas. El capitán es el más alto, el personaje que tiene más alto rango dentro de lo que es la tripulación de cubierta. ¿Y qué es la tripulación de cubierta? Son todos los oficiales que rodean al capitán y algunos que no son oficiales propiamente dichos, pero también cumplen esas funciones de oficial de cubierta. Después tenés al personal sanitario, que es el médico, el de comunicaciones. Acuérdense que esta ley de la navegación se hizo en una época o se dictó en una época que no teníamos la tecnología que tenemos hoy. Sí, ¿Sí? Entonces, o sea, nos hablan de dentro de lo que son los cuerpos, personal de comunicaciones, sí, porque en esa época estaba el radiotelegrafista, te tenés que remontar a la película Titanic. del Titanic, o Sí, sea, la para estudiar la escena, verdad me represento mucho esta parte de la materia con Titanic. claro, o sea, tenés, ¿por qué? Porque es de esa época, o sea, los que hicieron esta ley, estaban con esa tecnología y a veces con tecnologías anteriores. Entonces, tenés un cuerpo de comunicaciones, porque no era un solo tipo o nadie, el mismo capitán que agarraba el teléfono satelital o el timonel que le pasaba al capitán un teléfono satelital. No, o sea, había un radiotelegrafista y ese recibía las comunicaciones en los buques para toda la tripulación y en los buques que llevaban pasajeros para toda la tripulación y pasajeros y para el capitán. Y las novedades, los partes diarios. A ver, esto debe seguir siendo igual. Si usted es aviador civil, por más que no vuele en aerolíneas, por más que vaya a volar a un aeroclub, un avioncito de un monomotor y chiquitito, una vez al año, digo una vez al mes, o dos veces al mes para no perder la instrucción y cada vez que usted va al club tener que hacer readaptación, va a recibir o recibías en tu casa una comunicación que en los 70, principios de los 80, venía en un sobre papel en madera y decía confidencial, ¿no? Y Fuerza Aérea Argentina. Y el portero venía temblando atrás de eso, porque ¿qué es esto?
Y eso tenía las comunicaciones de en qué estado estaban los aeródromos del país, o sea, si habían cerrado San Clemente porque tenía el pasto alto, o sea, era toda la pavada. Que es, ojo, no es pavada, era información importante porque si vos tenías que volar a un destino determinado, sabías en qué estado te ibas a encontrar, correcto, con el aeródromo en ese destino, pero tampoco era para ponerle confidencial. Bien, la Y última pregunta. encendías la radio o encendés ahora la radio y tenés un pronóstico del tiempo con vientos en altura que te permite planificar una navegación. ¿Mm? Sí. ¿El fletante y el armador es la misma persona? Sí. Fletante, el armador en el contrato de fletamento no pierde su calidad de armador. O sea, ¿qué es lo que está pasando? En el contrato de locación, en cualquier locación, sea de buque, de aeronave, de auto, de casa, del departamento, de la quinta, cuando alquilás algo, te haces de la tenencia de la cosa, ¿correcto? Sí. Bueno, nosotros no le prestamos mucha atención en la vida diaria, ¿por qué? Y porque la locación de una cosa es obvio que el inquilino alquila para meterse adentro de la casa por un tiempo determinado. Bien. Pero nada más que eso cuando hablamos de inmuebles, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no estamos usando esos inmuebles, porque esos inmuebles los usamos para vivir adentro de ellos, pero no los ponemos en movimiento porque son inmuebles. Ahora, cuando hablamos de cuando hablamos de aeronaves, cuando hablamos de aviones, sí, o de barcos, buques, perdón, el término buques, ¿qué pasa? Y el buque se mueve, el buque transporta cosas, y el señor que es inquilino asume, aparte de su calidad de inquilino, la calidad de armador. ¿Por qué? Porque es el que pone en funcionamiento al buque. ¿Sí? Sí. Por eso inscribimos el contrato de locación de buques o el contrato de locación de aeronaves en el registro correspondiente. Porque si yo no le doy publicidad a ese contrato, ¿qué va a pasar? El día de mañana voy a responder por las macanas que hizo el inquilino. ¿Está? Sí. Bien. Está bien, Doc. Listo. Ya está. Ya puede arrancar. Gracias, le agradezco que me deje arrancar. ¿Por dónde andábamos? Profe, sí. ¿Quiere decir que a partir del registro del contrato de fletamiento, el armador se eximiría de responsabilidad y pasa al fletador? Claro, dentro de lo que son las distintas responsabilidades, ¿correcto? O sea, sí. El armador o el propietario de un buque o de una aeronave tiene distintas responsabilidades. Lo que hace a las responsabilidades que se le atribuyen en su calidad de armador, una vez inscrito el contrato, le dimos publicidad. Entonces yo dejo de ser, yo armador, dejo de ser responsable y usted, correcto, locataria del buque, pasa a ser la armador y la responsable frente a todos los demás. Y yo sigo siendo el propietario. O sea, mi responsabilidad Pero estoy denunciando que las macanas que haga con ese buque que locó van a ser a cuenta de esa persona. Exactamente. Si usted tiene un abordaje, usted no, porque usted no es el capitán del buque, ¿sí? Pero responde, o va a ser la que va a responder, si su capitán con el buque que usted locó tiene un abordaje, por ejemplo. Bien. ¿Eh? Bien, gracias, profe. En el derecho aeronáutico, después lo vamos a ver, tanto el abordaje como los daños a terceros en la superficie. ¿Por qué? Porque son responsabilidades propias del explotador reguladas en el Código Aeronáutico.
acá, estimados, vamos a hacer una cosa que quede esto en claro. Cuando hablamos de responsabilidades de determinadas personas que surgen porque existe la actividad, o sea, el capitán, el armador, el propietario del buque, el transportista, estamos hablando de responsabilidades peculiares o particulares de estos personajes, ¿no? Que hemos estudiado, que estamos estudiando. Pero estas no son las únicas responsabilidades que tiene. ¿Por qué? Porque usted como armadora o como armador de un buque no solamente va a tener las responsabilidades propias de la actividad navegatoria, también va a tener una empresa en tierra y va a asumir un montón de responsabilidades porque va a realizar operaciones de compraventa, porque va a realizar contratos de todo tipo, porque su personal por ahí se desenvuelve con automotores y tienen otro tipo de incidentes que a usted le generan responsabilidad. Pero todas las demás responsabilidades, que no son las responsabilidades propias que tiene esa persona solamente como armador de un buque determinado, no nos interesan en esta materia. ¿Tá? Las van a ver en derecho civil, las van a ver en derecho administrativo, en derecho laboral, pero acá no me voy a meter en la hora del profesor de derecho civil, ni del derecho laboral, ni el de derecho administrativo, porque si no, no terminamos más. O sea, sería una materia de 10 años, no de un año, como queremos. Bueno, sigo. Andábamos por responsabilidad del transportista, ¿no? Habíamos terminado ahí en la clase pasada. Ahora, ¿vimos responsabilidad en el transporte de pasajeros o dejé antes de empezar responsabilidad? Dejé en obligaciones. Sí, con obligaciones nada más, profe. Terminé con obligaciones y no arranqué con responsabilidad. Bien, entonces vamos a responsabilidad del transportista en el transporte de pasajeros. Toda esta parte de la materia, estimados alumnos, préstenle atención, porque van a ejercer con esto. O sea, algún amigo de ustedes, algún cliente, y va a tener problemitas cuando viaja en colectivo a alguna playa. No van a ser todos ricos que andan volando y van a Miami en el avión de American. O sea, alguno va a ir en colectivo, digamos, para no decir bondi, a Villa Gesell o a San Clemente o a Santa Teresita o a Mar del Plata, o en tren ahora que es barato a Mar del Plata. Y puede llegar a tener algún inconveniente y eso va a generar, ¿qué? Responsabilidad para el transportista. ¿Y para qué estamos nosotros? Para garantizarle los derechos a esa persona que se iba a transportar, ¿correcto? Y de eso vivimos. Bien, sigamos. Responsabilidad del transportista en el transporte de pasajeros. Hechos generadores de responsabilidad del transportista. Artículo 1291. A diferencia de mis colegas, yo siempre hablo de hechos generadores. ¿Por qué? ¿Qué entiendo o qué quiero que ustedes entiendan por hecho generador? Es cuándo va a tener responsabilidad esta persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer o no hacer para ser responsable por algo? ¿Está? Para que le podamos endilgar alguna responsabilidad, para que lo podamos demandar. Que Macana se tuvo que haber mandado. ¿Está? Bien. Artículo 1291. A. Incumplimiento del contrato. O sea, no transporté. A ver, usted fue a la boletería, sacó el billete de pasaje para ir a ver a su tío en San Clemente, que vive en San Clemente del Tuyú desde hace 30 años, y cuando llegó a la terminal de ómnibus, no vamos. Hoy no tenemos ganas de salir a la ruta, está lloviendo, es mal día, hoy no se sale. Lo siento, usted no viaja. Bien, incumplimiento del contrato. 2, retraso. El tema del retraso es un tema bastante conflictivo en el transporte terrestre.
¿Por qué? Porque hay que ver cuánto es ese retraso, de cuánto tiempo es ese retraso. Y va a ser medido distinto si es de pasajeros o de cargas, ¿correcto? Pero un retraso en un viaje de 6 horas, de 15, 20 minutos no significa nada. Si usted estaba viajando a Mar del Plata y tenía que llegar de Buenos Aires a Mar del Plata, vamos a suponer, y tenía que llegar a las 12 del mediodía y llegó a la 1, mire, le van a decir, mire, discúlpeme, pero la ruta estaba muy pesada, había mucho tránsito. Por su seguridad tuve que viajar más despacio. Y listo, se acabó ahí. Bien, siniestro no es lo mismo que en vez de a las 12 del mediodía llegue a las 6 de la tarde. Ahí sí cambia la cosa, ¿correcto? Siniestros que sufran los pasajeros, lesiones o muerte. La responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas está sujeta a lo dispuesto en los artículos 1757 y siguientes, esto surge del artículo 1286. ¿Qué implica esto? Y que vamos a tener una responsabilidad que la vamos a caracterizar de la siguiente forma. Objetiva, ¿sí? El tipo de responsabilidad. ¿Se acuerdan que nosotros siempre las responsabilidades las caracterizamos de objetivas o subjetivas? Objetiva es cuando respondés por ser, ¿correcto? Yo soy el transportista y voy a responder. Yo tengo un auto y respondo por el daño que se cause con ese auto. En cambio, tenemos la otra que es subjetiva, que es cuando ustedes tienen que acreditar que yo tuve la culpa. Sí, el daño está causado, pero ¿tiene la culpa o no tiene la culpa de que se haya causado ese daño? ¿Correcto? Ahí estamos hablando de una responsabilidad de tipo subjetiva. Bien, porque no se basa solamente en el carácter de la persona, si es titular del dominio o no. No se basa en la peligrosidad que tiene la máquina o la cosa en sí. Si es subjetiva. Si es objetiva, se basa en la peligrosidad de la cosa en sí. ¿Está? Bien. La relación... Profesor, sí. en el derecho marítimo y en el derecho aeronáutico la responsabilidad es subjetiva, ¿no? Nosotros vamos a estudiar distintos tipos de responsabilidad según el hecho. En el caso del transportista, correcto, ahora estamos en los contratos de transporte. Bien, en los contratos de transporte, en el derecho aeronáutico y en el derecho marítimo, la responsabilidad en general es de tipo subjetivo. Hay una excepción en el derecho aeronáutico, en el transporte aéreo internacional, no en el transporte aéreo local, sino en el internacional de pasajeros, con las lesiones o muertes del pasajero cuando la suma reclamada no supera los 110.000 derechos especiales de giro. ¿Por qué? Porque hasta los 110.000 derechos especiales de giro vamos a presumir que tenemos una responsabilidad de tipo objetivo con una reparación limitada. ¿Por qué digo responsabilidad de tipo objetiva? Porque no se va a basar en la culpa del transportista. El transportista, hasta ese monto, no va a poder, correcto, esgrimir ninguna causal de defensa, ninguna excepción, no se va a poder excepcionar. Salvo obviamente que el hecho haya sido provocado o producido por la persona que está reclamando la indemnización. Pero es la única causal de eximente de responsabilidad. Ni siquiera puedo invocar la responsabilidad de un tercero. Si me pusieron una bomba, ¿qué culpa tengo? Y bueno, flaco jorobata, hasta 110.000 tenés que pagar. Si no, no seas transportista en el transporte aéreo internacional. Bien, a partir de ahí sí puedo decir, no, pará, me pusieron una bomba. No, la culpa no es mía, es del fabricante de la aeronave. ¿Por qué? Porque esta es una falla que ya han tenido otras aeronaves.
la que produjo el accidente donde se lastimó este pasajero. Bueno, por eso igualmente lo vamos a hablar después cuando veamos responsabilidad del transporte aéreo. Pero fuera de esa eximente del transporte aéreo internacional, tanto en el transporte aéreo en los demás rubros, ¿sí? Cosas, equipajes, como en el transporte aéreo interno, como en el transporte marítimo, ya sea de pasajeros como de cargas, vamos a hablar siempre de responsabilidad de tipo subjetiva. ¿Lo entendió? Bueno. Sí. Bien. Ahora bien, entonces, la responsabilidad en el transporte terrestre, tanto de personas como de cargas o equipajes, va a ser objetiva y la reparación va a ser integral. Acá nos queda, en el transporte de pasajeros, el tema del bolso de mano. ¿Qué hacemos con el bolso de mano? No, el bolso de mano es responsabilidad del pasajero. El transportista no se va a hacer cargo de la billetera del pasajero, salvo que entren los muchachos con el revólver y lo asalten adentro del colectivo, ¿correcto? Pero si perdemos la billetera o qué sé yo, no sé, o la señora la cartera donde tenía el paquete con la galletita para el viaje y el termo para el mate, eso no se va a hacer cargo el transportista. De lo que se va a hacer cargo el transportista es de las valijas que le está transportando, que es su equipaje, ¿correcto? Si vamos a Mar del Plata, de la ropa que vamos a usar en Mar del Plata, de las cosas normales que llevamos en un viaje a Mar del Plata. Si llevábamos joyas y no las denunciamos, no nos van a pagar las joyas. Bien, entonces, a ver, acá tengo algo de doctrina y jurisprudencia. Responsabilidades, objetivo y la reparación integral. La relación contractual abarca no solo el periodo de transporte efectivo, sino también las etapas de ascenso, descenso, transbordo, estada del pasajero en los lugares de espera de los vehículos de que se trate. Las diferencias que se habían suscitado en los casos de daños ocurridos en estas instancias, al ser receptado el criterio doctrinario y jurisprudencial que extendía la responsabilidad a los momentos previos, cuando el pasajero se dispone a subir al vehículo, y a los posteriores al traslado, esto es, cuando desciende de él, al respecto, la jurisprudencia había dicho que el contrato quedaba perfeccionado con referencia al transporte ferroviario y subterráneo cuando el pasajero accedía a la estación y a sus instalaciones, comprendiendo las etapas previas o posteriores vinculadas con el movimiento en los andenes y en las escaleras de ascenso y descenso a las estaciones, o mientras se encontraba en las estaciones de partida o de destino, sala de espera, andén, baños, etc. También se interpretó que la puerta abierta de un ómnibus o microómnibus de transporte público de pasajeros, estamos hablando del colectivo que antes de la pandemia nos llevaba y nos traía, correcto, de la estación de Temperley a la facultad, o de Lomas a la facultad, o de donde fuese hasta la facultad o a cualquier otro lado, ¿sí? Bien, entonces, la puerta abierta de un ómnibus o microómnibus de transporte público de pasajeros significa que el porteador, en este caso el transportista, usen la palabra porteador como sinónimo de transportista a estos efectos, estando el vehículo detenido, invitaba a celebrar el contrato de transporte admitiendo al eventual pasajero, con lo cual adquiría esa calidad sin otra formalidad que ingresar al ómnibus a la par
que éste expresaba igualmente su voluntad de celebrar el contrato al ascender o al asirse del pasamanos. ¿Qué es asirse del pasamanos? Cuando nosotros subimos a un colectivo, normalmente, salvo cuando éramos muy pibes, nos agarramos, ¿correcto?, de una especie, según el colectivo, de palito, que puede ser tipo mármol o puede ser de chapa o de cualquier otro material, que está justo al costado de la puerta. Bien, eso es el asirse del pasamanos. A eso lo vamos a llamar pasamanos. Asirse es agarrar el pasamanos. Este criterio tiene en consideración la naturaleza consensual del contrato. Entonces, para los caracteres, si volviésemos a preguntar el tema o a hablar del tema de los caracteres, este contrato es consensual, que se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. No tiene nada que ver que sea un contrato de adhesión, ¿sí? Es consensual igual, por más que sea de adhesión. Yo puedo optar por viajar o puedo optar por no viajar, no estoy obligado a subirme a un colectivo. Si lo deseo, viajo, y si no, no viajo. Por eso digo, es un contrato de tipo consensual. Obviamente yo no voy a poder discutir con el colectivero las condiciones del contrato, el horario, dónde me voy a sentar, si me van a dar una Coca-Cola o no mientras viajo. Yo no puedo discutir absolutamente nada de lo que va a pasar mientras viajo. Ya eso se discutió en otro contrato, que es el contrato de concesión, que la empresa de colectivos, el transportista, celebró con el municipio o con la provincia o con el ente regulador correspondiente. Entonces, en esa concesión, en ese contrato de concesión, es donde vamos a tener todas las obligaciones que asume el transportista, ¿sí? No en el contrato de derecho privado que yo estoy celebrando con la empresa transportista cuando me subo al colectivo. Bien. Entonces, el billete o boleto, lo que llamamos a lo que antes nos daban, antes de la SUBE, antes de la tarjetita SUBE, subíamos a un colectivo y nos daban un ticket, un papelito. Bien, ese era el boleto, ¿sí? Si viajábamos a Mar del Plata era algo más prolijo, o sea, era un papelito con otra forma, otro papel, otro tipo cartoncito tal vez, en donde guardabas el pasaje propiamente dicho. Perfecto, eso era el billete o boleto que recibe el pasajero del porteador el transportista. Va a obrar como elemento probatorio del contrato y su pago no hace a la esencia del acuerdo de voluntades. Entonces, si no tengo el billete, no tengo el boleto o que no tenga estos elementos, no significa que no se celebró el contrato, ¿sí? El contrato lo vamos a probar cuando, si hubo un accidente y a mí me sacaron en ambulancia del colectivo, listo, si estaba en el colectivo es porque hubo un contrato de transporte celebrado con el transportista, si no yo no estaría en ese colectivo. Bien, sin perjuicio de que si vamos a demandar porque nuestro cliente se siniestró en un colectivo, en este momento vamos a pedir la tarjeta SUBE y vamos a pedir que nos informe la autoridad de aplicación si esa tarjeta había pagado el viaje, porque es un elemento probatorio más que vamos a tener y que vamos a usar en el expediente judicial. Pero no hace a que sea un contrato consensual y que la inexistencia del billete de pasaje o boleto anule el contrato. Bien.
A ver. No es necesario, dije entonces, que el viajero tenga en su poder el boleto. La sola circunstancia de encontrarse en el vehículo implica que el transportista prestó su consentimiento tácito para que viaje, a menos que pruebe lo contrario, ya que habida cuenta de que el contrato de transporte no es formal, para su validez no se requiere la existencia de un instrumento escrito. En idéntico sentido, se ha dicho que se presupone la calidad de pasajero si se prueba que viajaba en forma ostensible. Muy bien, acá esta es una doctrina, el título es El transporte de personas en el Código Civil y Comercial, su autor es Bárbaro Patricia B., publicado en sub.esp. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, contratos en particular, 2015, abril. 21 del 4 del 2015, 113, cita online, AR/doc/1140/2015. Para quien quiera buscar esa doctrina en internet. Bien, otra responsabilidad, la avería o pérdida de cosas del pasajero. La pérdida o deterioro del equipaje. Artículo 1293. En los transportes sucesivos o combinados, a ejecutar por varios transportistas, cada uno de ellos responde o va a responder por los daños producidos durante su propio recorrido. Bien, esto lo van a estudiar tanto acá como en Derecho Aeronáutico como en Derecho Marítimo. Bien, perfecto, cada uno se va a hacer cargo de las lesiones que sufrió el pasajero, que eso sí lo vamos a saber en qué transporte o en qué etapa del transporte se produjo, porque obviamente él se nos lastimó en Afganistán, no se lastimó en Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa con el equipaje? ¿Podemos saber dónde diablos lo perdimos? Llegamos a Buenos Aires y no tenía el equipaje. No es, a ver, en todos los, o sea, en la etapa que se hizo entre, no sé, les digo cualquier cosa, Florianópolis y Río Grande, se revisó el equipaje. No, el equipaje iba en bodega, iba abajo en el colectivo, ¿sí? Estamos hablando de transporte terrestre, en el lugar donde ponemos todas las valijas. Y hubo un transborde en, no sé, Río Grande. Y en Río Grande cambiamos las valijas de colectivo, pero el pasajero no vio si se cambiaban o no. Y en Montevideo hicimos lo mismo, y el pasajero no vio si se cambiaron o no. Y el otro transporte que hubo fue de Montevideo a Paraná, Entre Ríos, que era el destino final. Y el pasajero tampoco vio en Montevideo si se cambiaban o no las valijas. Entonces no sabemos en qué etapa, ¿correcto?, se me perdieron las valijas. Sí puedo saber fácilmente dónde diablos se lastimó este pasajero o dónde se me murió el pasajero. Pero con el equipaje, con las cargas, la cuestión es diferente, porque puedo no saber dónde se produjo el evento dañoso, dónde se averió, o dónde se perdió, o dónde se destruyó. Entonces, cuando el transporte sea asumido por varios transportistas en un mismo contrato, o no se pudiere determinar dónde ocurrió el daño, todos ellos responderán solidariamente. Artículo 1287. Entonces, este artículo me está dando dos situaciones diferentes. Primero, que el transporte haya sido asumido
por varios transportistas en un mismo contrato. ¿Sí? La segunda situación, que no se pudiera determinar dónde ocurrió el daño. Entonces van a responder todos los transportistas solidariamente. Bien. Otra, los daños ocasionados por interrupción del viaje se determinan en razón del trayecto total del transporte. A ver, ¿qué significa? Muy bien, yo tenía un viaje proyectado de la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Jujuy y el transporte se interrumpió en Tucumán. Listo. Yo el tramo Tucumán-Jujuy no lo pago. ¿Por qué? Porque el daño se va a determinar, correcto, en caso de interrupción del trayecto total. El trayecto total era Buenos Aires-Jujuy. Algo le voy a tener que pagar al transportista porque me llevó hasta Jujuy, pero no todo. Bien. Por la pérdida o daños de objetos de extraordinario valor que el pasajero lleve consigo y no haya declarado antes del viaje o comienzo del mismo, artículo 1294, el transportista no va a responder. Ya les dije hoy, si llevamos joyas, hay que declararlas. Si llevo joyas y no las declaro y las pierdo en el transporte o en ocasión del transporte, no le voy a poder reclamar al transportista. ¿Por qué? Porque son cosas de extraordinario valor. ¿Sí? Lo que se entiende es que lo que yo estoy llevando en mis valijas puede ser ropa, puede ser algún regalo. Compré los alfajores Habana en Mar del Plata, perdón, ¿cómo se llama la publicidad? Pero bueno, hay dos alfajores que vas a comprar en Mar del Plata, el Habana o el Balcarce. Listo, traje la torta Balcarce y el alfajor Habana para mis primos. Y me perdieron la valija. Bueno, eso sí se lo voy a reclamar. Correcto, tengo la factura que compré los alfajores, pero no le voy a poder reclamar, ¿sí? No sé, 500 rubíes o 500 diamantes de tantos quilates, ¿no? Porque eso lo tendría que haber declarado expresamente. Bien. Otra cosa por la cual el transportista no va a responder. Por la pérdida del equipaje de mano, también les decía hoy, artículo 1294, y demás efectos que el pasajero lleve consigo, salvo que éste pruebe culpa del transportista. Pero yo no tengo la culpa si el colectivero me dejó entrar a 5 delincuentes a bordo. Les paró especialmente para que subiesen y les abrió la puerta. Y lo puedo probar, listo, estaba en connivencia el colectivero con los delincuentes, perfecto, ahí sí me vas a pagar la billetera, el dinero, el celular. Pero de lo contrario, si fue un manotazo que me dieron, correcto, porque yo estaba hablando por teléfono con la ventanilla abierta, me embromo, no me lo van a pagar. ¿Entendieron hasta acá? ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso de de que el valor extraordinario de las cosas, de que hay que declararlo, ¿no? Porque Sí. Mi pregunta es, se pierde ropa, ¿no? Zapatillas Nike, que salen como entre 10.000 y 30.000, 40.000 pesos, y justo llevaba 6 pares, 7 pares. Tengo que demostrar eso porque en una de esas la boleta la perdí, son viejas las zapatillas, no sé, pero hay un valor bastante grande si llevas algunos conjuntos deportivos o algún tipo de ropa así que sale cara. Es creíble. A ver, la pregunta que yo le hago es la siguiente al señor alumno, a Pablo. Pablo, vamos a suponer que tú trabajas para ¿cómo se llama? Silvia, la empresa de colectivos que nos llevaba a nosotros a dar clase a Goya. Bien. ¿Es creíble para ti como asesor de la empresa Silvia al momento de resarcir
los perjuicios que yo sufrí porque me perdieron, ojo, a un docente le perdieron una vuelta a la valija, tuvo que dar clase con la camiseta de, no me acuerdo de qué club de fútbol. No fue nada grato para él. Pero bueno, ¿es creíble para ti que yo lleve 6 pares de zapatillas Nike a Goya, que soy un docente que va a dar clase el día viernes a la noche, el sábado a la mañana y el sábado a la tardecita se va a subir a otro colectivo de la empresa Silvi y se va a volver a Buenos Aires? Claro, evalúo la posibilidad del caso, la situación del caso. Sí, está bien. Ahora, distinto sería el caso, si yo soy un deportista, no, pará. Yo soy el arquero de Boca o de River o de un club más o menos importante que va a estar en Goya 4 días, 3 días entrenando y el cuarto día tiene que jugar un partido contra el club X de la provincia de Corrientes. Entonces, como soy el arquero o el delantero o el capitán de este equipo de fútbol, entreno cada día con un par de zapatillas distintos y juego el partido con un par de botines distintos, ¿sí? Entonces sí tengo 3 o 4 pares de botines. Por las dudas uno se rompa, porque de entrada no voy a usar el mismo botín para el entrenamiento que para el partido. Por una serie de circunstancias, es razonable que yo lleve 4 o 5 pares de botines. O sea, depende de la circunstancia también, no solamente. O sea, es evidente que yo no voy a tener la boleta de pago de un traje que me compré el año pasado porque voy a dar clase a Goya. O sea, esa boleta fue, al tercer día la perdí. O el mismo día que compré el traje. No, el mismo día no, porque lo tengo que ir a buscar porque me hacen reparaciones del largo, de la manga y del pantalón. Pero ni bien saqué el traje, perdí la boleta. Si no la puedo descargar de ningún lado, ¿para qué la quiero? ¿Está? Perdón, profesor. Sí. Lo consulto respecto de este tema de llevar cosas de valor y la declaración de eso, ¿no? Suponiendo que yo la declaración la hago al subir al micro o al Tiene que tener una constancia, ojo, no es que usted le dijo al colectivero, che, ojo que en la valija tengo los diamantes de la nona. Claro. Porque esa valija no llega. O sea, si usted obra así, esa valija en particular no va a llegar a destino. Claro. Pero digo, el transporte, ¿se puede negar a...? Sí. Ajá. Si yo no te las transporto. O sea, usted me dice a mí, mire señor, yo llevo en este momento 10 anillos de diamantes de tantos quilates. El quilate se está pagando, qué sé yo, no sé, cualquier cosa en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien, señor, discúlpeme, yo a usted no lo transporto. O yo no lo transporto con esa mercancía. Yo no me hago cargo. Eso lo puede hacer. No está obligado, ¿correcto?, a transportar esas cosas de valor suyas. O hacerse responsable en el caso que tenga que transportar. Y en cuanto al resarcimiento del valor del pasaje, del contrato que ya está hecho, ¿cómo quedaría eso? No, a ver, yo a usted lo llevo. Usted, cuando usted vino y compró el billete de pasaje, usted a mí no me dijo, mire que yo voy a viajar a Goya con, qué sé yo, las joyas de la nona, $1.000.000. Y eso lo llevo en una valija que va a viajar con todas las demás valijas de los distintos pasajeros. Usted no me dijo eso. Usted me lo dice ahora, que quiere ingresar al colectivo y quiere que yo le firme la constancia como que estoy de acuerdo en transportar eso. Y yo de joyas no entiendo. No sé si esto es un anillo de diamantes o de vidrio. ¿Te das cuenta? Entonces, no le firmo nada. Si quiere viajar, viaja. No quiere viajar, no viaja. Quiere llevar los anillos en una cartera con usted, llévelos con usted. A mí me da lo mismo.
pero no me voy a hacer cargo de los anillos de la nona. Claro, ¿Eh? gracias, profesor. No, por favor. Bueno, quinto, responsabilidad del transportista en el transporte de cosas. Bien, ¿dónde diablos estamos? Estamos con la responsabilidad. La responsabilidad del transportista en el transporte de cosas viene ahora. Bien. A ver. Por un lado, si el transportista o porteador entrega las cosas al destinatario sin cobrar los créditos propios o los que el cargador le haya encomendado cobrar contra la entrega de la carga o sin exigir el depósito de una Profe, suma. va muy rápido. No, perdóneme, o yo soy muy lenta, pero no llego a decodificar y escribir. A ver, ¿de qué se trata esto? Artículo 1309 del Código Civil, no hace falta Genial. que copie. Genial. Que si el transportista o porteador le entrega al destinatario las cosas transportadas, las cosas que yo le pedí que me transportase, ¿correcto? Y no le cobra sus gastos, o sea, las cosas que usted le tendría que haber cobrado de acuerdo al contrato de transporte que nosotros celebramos, ¿correcto? Ni le cobra lo que yo le pedí a usted, transportista, que cobrase en mi nombre antes de entregar la mercadería, e igualmente entrega la mercadería, por un lado, va a ser responsable frente al cargador, o sea, frente a mí, por lo que me tenía que cobrar, ¿sí?, al destinatario. Y no va a poder dirigirse contra mí para que yo le pague lo que usted, transportista, le tendría que haber cobrado al destinatario. Eso sí, va a mantener su acción contra el destinatario. Esto es lo que en fácil nos está diciendo el artículo 1309. Hay muchas veces que se hacen compras que se van a abonar contra entrega. Se está refiriendo a este tipo de operaciones el legislador en este artículo. O sea, en vez de abonar el valor de la carga que me van a transportar a mi domicilio antes, correcto, de que se transporte, yo le estoy comprando a alguno de ustedes una mercadería y arreglamos que voy a pagar cuando me la bajen del camión. Entonces, el transportista es el encargado de cobrarme a mí esa mercadería y de cobrarme el flete. ¿Por qué? Porque ustedes como vendedores arreglaron a su vez con el transportista que iba a transportar, les digo cualquier cosa, las 100 bolsas de cemento que yo necesitaba para terminar mi casa, ¿sí?, y que yo iba a pagar, yo destinatario, iba a pagar esas 100 bolsas más el flete al momento de la descarga. Ahora bien, si el transportista se olvida de cobrarme, se embroma él, no se embroma el cargador, que son ustedes, ¿correcto? Ustedes le van a decir al transportista ahí, yo quiero qué sé yo, no sé, los 50.000 pesos de las bolsas de cemento. Y el flete anda a cobrárselo al destinatario como habíamos quedado. ¿Lo entienden? Bien. Cuando se trate de cosas frágiles, mal acondicionadas para el transporte, sujetas a fácil deterioro, de animales o transportes especiales, se puede convenir que solo responde, estamos hablando del transportista, ¿no?, si se trata de su culpa,
pero esta cláusula no puede estar incluida en una cláusula general predispuesta, artículo 1310. Es el ejemplo que yo siempre les doy cuando les hablo del bulto que tiene cristal y del bulto que contiene bulones, ¿correcto? Si el bulto viene mal acondicionado, no se han colocado las copas como se deben colocar en las cajas correspondientes para transportar esas copas y no se ha identificado adecuadamente el bulto, entonces el transportista no tiene por qué responder por los deterioros que sufra esa mercadería transportada. Lo mismo, si se trata de animales, ¿por qué? Porque los animales requieren del cumplimiento de una serie de normativas y aparte requieren del trato que no necesitan las cosas. Entonces ya se trata de un transporte que requiere de otra dimensión en lo que hace al transporte en sí. Ya ahí sí podemos limitar nuestra responsabilidad. Si el caballo se nos estresa y se nos muere, no es culpa del transportista. O sea, ahora, si el transportista en un determinado momento se le ocurrió hacer descender al caballo para que pastoree un poco en la banquina y un camión se lo llevó, o sea, lo atropelló, entonces sí responde, porque no tendría que haberlo bajado del camión donde lo transportaba, porque le habíamos pagado ¿para qué? Para que lo transportase de Mercedes a Luján y no necesita hacerlo bajar. Bien. Culpa. El 1312, en los casos en que las cosas transportadas están sujetas a disminución en el peso o la medida durante el transporte, el transportista solo responderá por las disminuciones que excedan de la pérdida natural, salvo que el cargador o destinatario prueben que por las circunstancias del caso no pudo alcanzar la magnitud comprobada. Artículo 1312. ¿De qué estamos hablando? Vamos a suponer que en alguna de nuestras casas que heredamos de la tía Tota, tenían un sistema de calefacción como los de los 60, que eran a gasoil o diésel. La caldera, la calefacción central, con una caldera, con un motorcito, que era como expulsaba ese gasoil y lo quemaba como si fuese un lanzallamas. Con eso calentaban el agua para abastecer a los radiadores de la casa. Perfecto. Y voy a hacer una compra al año de combustible, no voy a estar comprando todas las semanas para que venga el camión que parece uno de esos camiones que transportan combustible para las estaciones de servicio a casa por, no sé, 100 litros por semana. Compro 2.000 litros, ¿sí? ¿Para que me aguante todo el invierno. Bien. Ahora, ¿qué pasa? 2.000 litros o X cantidad de kilos me van a vender de combustible. Pero ese combustible no es el mismo a 50 grados que a 10 grados. O sea, el gasoil, el diésel, el petróleo, voy a tener más o menos combustible teóricamente, por más que, o me va a entrar más o menos combustible en un tanque de acuerdo a la temperatura que tenga. Entonces es un producto que varía el peso o varía la cantidad de litros o lo que me va a entrar en una vasija o en un tanque de acuerdo a temperatura. Por eso, cuando sacamos el camión cargado de la destilería, es muy probable que tengamos mayor cantidad de combustible aparente
que la que vamos a tener cuando estamos descargando ese combustible en una estación de servicio. Estamos hablando de estas cosas. Hay pérdida natural o disminuciones naturales que no, o sea, ya eso está tabulado, ¿correcto? ¿Cuánto teóricamente puedo llegar a perder por diferencias de temperatura en un producto determinado? ¿O cuál va a ser la merma si yo transporto determinada cantidad de cereal de acuerdo a cómo lo transporte? ¿Sí? Bien, a eso se refiere este artículo. Luego, la indemnización por pérdida o avería de las cosas es el valor de estas o el de su menoscabo en el tiempo y lugar en que se entregaron o debieron ser entregadas al destinatario. 1311. Entonces, no nos vamos a basar en el precio o valor del lugar donde yo contraté el transporte, sino del lugar donde debieron ser entregadas las cosas, las mercaderías que han perdido, ¿sí?, valor por peso o por cualquier otro deterioro de las mismas durante el transporte. Luego, el retraso en el traslado de las cosas transportadas está contemplado en el artículo 1285, que impone, están viéndome, ¿no? ¿Sí? A ver. Muy bien. Que impone, como sanción por la pérdida total o parcial, una sanción en lo que hace al flete. Y el transportista, conforme al artículo 1285, va a poder llegar a perder total o parcialmente el flete si no prueba una causa ajena. Entonces, esta disposición indica que se pierde el total del flete si el tiempo insumido es el doble del plazo en que debió cumplirse la prestación y que ello no impide reclamar los mayores daños causados por el retraso. Entonces, va a ser el transportista el que va a tener que acreditar que le hicieron un piquete en el medio de la ruta que él tenía que seguir para entregarnos esa mercadería y que no pudo cumplir en tiempo y forma con el transporte convenido. De lo contrario, ¿qué es lo que va a perder? Y va a perder el flete, va a perder su ganancia o sus gastos, ¿correcto? El flete está integrado en parte, ¿qué es el flete? Es parte ganancia para el transportista y en parte son los gastos que tiene que afrontar el transportista para poder transportar, ¿sí?, una mercadería de un lugar a otro. Nuestro código reproduce parcialmente la solución del artículo 188 del antiguo Código de Comercio. Cuando digo el código, estoy hablando del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Perfectamente. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Mi cabeza me da la impresión de que estoy hablando solo, por eso, disculpen. No. Bueno, entonces, decía que el Código Civil y Comercial de la Nación está reproduciendo lo que lo que estaba normado en el antiguo Código de Comercio de la Nación, según el cual la jurisprudencia, siguiendo al 188 del Código de Comercio, consideró que aunque el retardo no produzca daño alguno, la responsabilidad por la demora incurrida se presume iure et de iure. ¿Sí?
O sea que por más que a nosotros en realidad haber recibido el televisor el lunes en vez del domingo, teóricamente no nos haya provocado ningún daño o ningún perjuicio, al menos económico, está bien, no vimos el partido de fútbol, pero económicamente no nos ocasionó ningún perjuicio, ¿sí? Que podamos acreditar, correcto. Pero la jurisprudencia igualmente considera que el retardo, ¿sí?, provoca responsabilidad por la demora incurrida, y esta responsabilidad se presume iure et de iure. ¿Tá? Bueno, en su caso, producirá pérdida total o parcial del flete. Al respecto, se ha puesto de relieve que el flete carece de causa si se ha incumplido la obligación esencial del contrato, que es transportar la cosa, obviamente, salvo que se hubiere pactado que sería ganado a todo evento. Para la procedencia de la obligación de resarcir el mayor daño, la jurisprudencia aclaró que debe probarse su existencia. El transportista también puede excusarse probando la causa ajena. Es lo que les dije hoy, me hicieron un piquete en la mitad del camino. El vicio propio de la cosa transportada en considerado causa ajena. Artículo 1286, segundo párrafo. O sea que si yo no tengo la culpa, ¿por qué? Porque hubo otro responsable de que llegase tarde o que la cosa no llegase, o la cosa tenía un vicio propio que la perjudicó, digamos así, o que la averió o que la destruyó, no es culpa del transportista. Esto es, lo consideramos como causa ajena. Luego tenemos la responsabilidad del cargador en el artículo 1297, que el cargador va a responder por los daños que sufran el transportista, otros cargadores, o que deriven de la omisión o inexactitud de las indicaciones o de la falta de entrega o la irregularidad de la documentación, artículo 1297 del Código Civil y Comercial de la Nación. Luego, ¿cómo instrumentamos este contrato? La instrumentación la vamos a obtener de los artículos 1298, 1299, 1300 y 1303 del Código Civil y Comercial de la Nación. El contrato de transporte de carga se instrumenta con la carta de porte, el segundo ejemplar de la carta de porte y o en su caso la guía. Carta de porte, segundo ejemplar de carta de porte, creo que ya algo les dije de este tema. La carta de porte a secas, no el segundo ejemplar, la simple carta de porte va a acreditar. ¿Cómo? Que no es un título circulatorio, la simple carta de porte, había dicho. Exactamente, eso ya se los expliqué, listo. Solamente vamos a acreditar la celebración del contrato de transporte entre el transportista y el cargador, correcto, y las obligaciones que asumieron fuera de lo que son las específicamente establecidas en el Código Civil y Comercial. El segundo ejemplar de la carta de porte es el que actúa como título circulatorio. Bien, de transporte. Profe, la guía o carta de porte es como un remito donde se describe la mercadería que se lleva. La guía viene a ser una especie de remito, o la forma, usted me dice, la forma de instrumentarla. Sí, para tener una idea de cómo debe ser ese documento, ese papel. La carta de porte en sí, como carta de porte, es un instrumento que puede ser un preimpreso,
donde obviamente hay partes que usted está agregando, que es lo que va a transportar, o alguna condición especial que se agregue, ¿sí? Alguna cláusula especial que se agregue, pero en general es un preimpreso, lo que se entiende por carta de porte o por, en el derecho marítimo, por conocimiento de embarque. O sea, no, a ver, son documentos que ya los tenemos en la oficina, no son documentos que vamos a generar en el momento de celebrar el contrato. Es muy difícil, salvo que sea un contrato muy importante, o un contrato con un transportista que no es normal y habitual, que nos pongamos a redactar toda una carta de porte. Porque ya gran parte del instrumento lo tenemos prearmado. Ya sea porque vamos al método papel anterior o porque lo tenemos en la computadora. Está bien, profe. Eso cuando va, por ejemplo, un camión de gran tonelaje, ¿se lo puede pedir, por ejemplo, la policía vial al transportista, al chofer? A ver, el problema no es el tonelaje. O sea, si a mí me para, vamos a suponer que vamos nosotros como choferes de ese camión en particular, sí, o al lado del chofer, y nos paró la policía. Bueno, a ver, ¿qué estás transportando? Y si estás transportando animales necesitas una guía. ¿Esa guía quién te la otorga? El municipio. O sea, no puedo salir alegremente, correcto, de, qué sé yo, digamos, Suipacha, con un camión jaula lleno de novillos, ponele 50 novillos, a circular por la ruta 5. Porque los saqué a pasear. No, o sea, si los transportás, a ver, los transportás de un campo al frigorífico, o de un campo al mercado de Liniers o a algún lugar donde van a ser vendidos, ¿correcto? O los estás trasladando de un campo a otro. Bueno, muy bien, para hacer esas cosas se necesita una guía. No salen los bichos del campo si no hay una guía. Entonces, bien, ahí hay un documento en específico. Ahora, no estoy transportando animales, estoy transportando coches. Tengo una de esas bateas que llevan 20, 30 coches de la fábrica a las agencias o entre agencias de autos, de automotores. Bien, y voy a tener que tener alguna documentación que acredite que yo estoy transportando eso legalmente, que no me robé los 20 coches que estoy llevando. ¿Sí? Claro. Entonces, cada mercadería requiere de una documentación en particular para poder ser transportada. No pensemos siempre que estamos transportando en la pick-up del fletero José, la heladera, la cama y la mesita de luz. Y el lavarropas. En general, estamos transportando, aún cuando estemos transportando eso, pero comprado en un comercio, va a haber una factura que está llevando el fletero con él, correcto, que acredita que le está transportando de Garbarino, Lomas, a la casa de alguno de nosotros esas mercaderías. Bien. ¿Está? Listo. Fue entendido. Gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Hay un tema que... No. Listo, entonces vamos a ver... Nos quedan 2 clases aparte de hoy, ¿no? Antes del parcial, por el 25 es feriado. Así que tendríamos las 2 clases de la semana que viene. Pero... esperen un poquito. Sí, el 18 y el 20. Bien. Bueno, el 20 es clase de repaso, sí o sí. El 18 tenemos que terminar de emprolijar el programa en lo que hace a los puntos que no se dieron, ¿sí? Y de haberse dado todo y no haber ningún punto en particular que ocasione problemas, iríamos ya empezando el tema del repaso. ¿Está?
Perfecto. O sea, vamos a continuar eso que habíamos iniciado 1 o 2 clases atrás. Claro, ir viendo punto por punto del programa, a ver qué es lo que no se dio. Perfecto. Y de lo que no se dio, qué es lo que no se dio y vamos a tomar. O sea, si hay un punto que no se dio porque no se da habitualmente, no hay problema ahí porque de a poco se toma. Pero si hay un punto que no se dio y es de los que se van a tomar, sí hay que darlo. ¿Eh? Bárbaro. Bien. Bueno, a ver. Sí sé que nos queda pendiente el tema del charter aeronáutico. ¿Llegué a dar charter aeronáutico? No, me parece que eso le faltó, profe. Justamente es en esa clase. Bien. El charter aeronáutico está tratado en el decreto 1470 del año 97. A ver, ¿cómo explicarlo? Cuando ustedes hablan de charter, normalmente cualquier transporte aéreo que no sea un vuelo regular, o sea, salvo que hayan comprado el billete de pasaje en aerolíneas o en Delta o en Flybondi, para decir algo, a un vuelo, correcto, que no es regular, que ustedes contrataron, lo van a llamar charter. O la gente habitualmente lo llama charter. No, eso no es charter. Charter, si bien en Estados Unidos, en Inglaterra, en los países que no tienen una codificación como la nuestra que deriva del Código Napoleón, o sea, del sistema continental, que tenemos todos los contratos tipificados en lo posible, ¿sí? En los países sajones, en los países que no son países de la codificación, charter en sentido amplio puede llegar a ser una locación. Desde una locación, un taxi, un flete, entra todo dentro de esa palabra que amalgama o que une todos los contratos, algunos de utilización, otros de transporte, ¿correcto? Pero eso es en sentido amplio. En particular, cuando nosotros hablamos de charter en nuestro país, bueno, lo tenemos tipificado en el decreto 1470 del 97. El ejemplo que les di del señor que, en su momento les debo haber dado, del señor que se ganó el loto y invitó a la señora a ir a Mar del Plata en un vuelo privado, en realidad no charteó un avión, por más que digamos charteó un avión en sentido vulgar. Lo que hizo fue contratar un taxi aéreo. Por más caro que sea, es un taxi. ¿Sí? Bien, entonces, el decreto nos informa lo siguiente, que mediante él, o sea, mediante este decreto, se va a establecer la normativa que deberán ajustarse las empresas aéreas autorizadas, tanto nacionales como extranjeras, para la realización de servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros denominados charter, cuando estos operan en forma de contingentes en servicios internacionales de salida, y se entiende por charter el contrato celebrado entre un transportador aéreo y un operador turístico. Acá está el meollo de la cuestión. Por eso les digo que el contrato que ustedes pueden celebrar con un transportista aéreo, ¿sí? por más que involucre toda la aeronave, o sea, por más que estén comprando todos los asientos del vuelo en un servicio de transporte aéreo o hayan contratado
la aeronave para que los transporte a ustedes solo, porque egresaron y quieren irse de viaje de egresados a Bariloche, no va a ser charter. ¿Por qué? Porque ustedes no son operadores turísticos. Entonces me falta una pata. Las partes de este contrato están fijadas en el decreto. No puede ser cualquiera. Tiene que haber un transportador aéreo y tiene que haber un operador turístico. ¿Sí? Si no, no hablamos de charter. Doctor, sí. A veces hasta vulgarmente o coloquialmente se escucha asociar también al contrato de charter con viajes en micro incluso, o sea que está pésimo esa denominación. ¿Es solo para transporte aéreo? Lo que pasa es esto, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Usamos una palabra para montones de cosas, ¿sí? Pero jurídicamente, o sea, a ver, ¿cómo nos estamos comportando? ¿En qué reunión estamos? Nosotros vamos a ser abogados o somos abogados. Perfecto, bien. Si yo estoy comiéndome un asado con los muchachos después de jugar el partido de fútbol, y en el grupo tenemos un médico, un carnicero, un fletero, o sea, todo totalmente desparejo, la palabra charter la vamos a usar, la va a usar el médico, la va a usar el carnicero, sí, por ahí va a decir, mirá, ¿qué les parece si para jugar el partido que tenemos que jugar en Mar del Plata nos charteamos una combi, o en vez de una combi un colectivo y vamos más cómodos? A ver, pueden usarlo en el lenguaje vulgar, ¿correcto? Ahora, si estamos entre abogados celebrando un contrato de transporte, no le vamos a poner charter al contrato de transporte del equipo de fútbol de Buenos Aires a Mar del Plata. Y si le ponemos charter, vamos a aclarar de qué estamos hablando, ¿sí? O sea, la palabra charter per se no nos está diciendo que el transportista tiene la obligación de transportar a 10 jugadores o 11 jugadores del equipo tal a la ciudad de Mar del Plata usando este colectivo. Se celebra un contrato del charter, el cual va a consistir en... Entonces estoy diciendo lo que yo entiendo por charter. ¿Sí? Ahora, si estamos celebrando un contrato entre un transportador aéreo, Flybondi, y un operador turístico, qué sé yo, no sé, el que se les ocurra, pero ojo, operador turístico, no una agencia de turismo. Porque si van a la Secretaría de Turismo o al Ministerio, si se habla de turismo, van a ver que hay una ley de la cual surge todo lo que tiene que cumplir una persona, ya sea física o jurídica, para poder ser operador turístico. ¿Y qué es lo que debe tener en su objeto una sociedad de capital, un SRL o un SA, para poder operar, ya sea como operador turístico, agencia de turismo? Entonces, el día de mañana, cuando ustedes hagan una sociedad, constituyan una sociedad, una SRL, un SA, y su cliente se dedica al turismo y la va a usar para laborar en la actividad turística, ojo, no se equivoquen, no agarren el modelo de SRL común que pueden sacar en el kiosco de abajo de inspección de personas jurídicas en Capital, o acá en provincia que les dan en la oficina de personas jurídicas que están en el edificio de tribunales. Porque no les va a servir. Porque cuando no tenga en el objeto social, ¿sí?, los rengloncitos que había que copiar de la ley, y su cliente vaya a querer inscribir esa sociedad en turismo, le van a decir, no, mire, dígale al abogado que tiene que agregar esto. Y van a hacer un papelón. ¿Tá? Entonces, sigamos. Si el contrato se celebra, ahora sí, entre un operador turístico y un transportador aéreo, y le ponemos charter, ya sabemos de lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque esto está regulado. Está
y ya sabemos que el objeto de ese contrato que celebra el transportador aéreo con el operador turístico tiene el de llevar turistas, porque para eso se creó este contrato mediante este decreto, ¿sí? Entonces, el transportista va a poner a disposición del operador la capacidad total de la aeronave para el transporte de personas con el objeto de efectuar un vuelo o una serie de vuelos predeterminados por un precio global. Entonces, ustedes, operadores turísticos, van a Aerolíneas Argentinas y le dicen, mira, vos no tenés vuelos regulares a tal ciudad brasilera y se va a jugar el sudamericano de tal cosa. ¿Te puedo chartear una aeronave para transportar a los jugadores y para transportar público que va a ver ese partido? Si arreglan, bueno, son 4 vuelos. 1 para transportar jugadores, 3 para transportar pasajeros de ida y 4 vuelos de vuelta. El precio X, tanto. $100.000. ¡Pum! Acá están los $100.000. Charteé el avión de Aerolíneas. ¿Por qué? Porque soy operador turístico, porque Aerolíneas es transportador aéreo y vamos a llevar turistas a la ciudad brasilera de Los Piojos. Bien. Estos servicios pueden ser prestados por transportadores aéreos de bandera nacional o extranjera autorizados para operar tráfico comercial en el orden interno y o internacional de pasajeros, siendo su finalidad el traslado de contingentes turísticos hacia puntos o ciudades fuera del país que no estén efectivamente cubiertos por líneas aéreas regulares. ¿Por qué? Y porque si yo realizo este contrato, por ejemplo, para transportar de Buenos Aires a Bariloche un contingente turístico en la temporada invernal, le estoy sacando a un transportista regular, ¿correcto?, parte de los pasajeros que viajan en esa temporada. Entonces no es para competir que se hizo este contrato, es para solucionar los posibles problemas que puede haber en el transporte aéreo cuando una ciudad no está cubierta con un servicio de transporte aéreo regular que proviene de otra ciudad, ¿sí? O sea que Buenos Aires, Bariloche, en la temporada de invierno no voy a poder hacer un charter porque tengo el servicio de transporte aéreo regular, pero sí lo voy a poder hacer desde Rosario por ahí, porque lo tengo, o desde Córdoba, o desde Jujuy. ¿Está? Bien. ¿Entendieron? No me queda claro algo. ¿El contrato charter es solo para viaje internacional o solamente para que no interrumpa las líneas aéreas regulares, digamos, de donde hay más vuelos hacia lugares turísticos? El reglamento, o sea, el decreto establece para viajes, vuelos de salida, ¿correcto? Si entendemos salida, entendemos entrada al país. Ahora bien, eso no obsta a que usted pueda celebrar un contrato de charter como operador turístico con un transportador aéreo para un vuelo, por ejemplo, Ciudad de Tucumán, Comodoro Rivadavia. No está servido, correcto, esa frecuencia por ningún transportista. Y hay en Ciudad de Tucumán, en Tucumán hay una empresa de transportes, ahora se me fue el nombre de la cabeza, estaban operando con MD-80 en su momento.
no sé si renovaron la flota de aviones o si siguen existiendo, pero existía, o existe, perdón, un transportista aéreo que tiene 4 o 5 MD-80. Bien, ese transportista puede celebrar con un operador turístico tucumano, ¿sí?, un contrato de charter para hacer un vuelo no regular, San Miguel de Tucumán, Comodoro Rivadavia, o Ushuaia, o Río Gallegos. ¿Por qué? Porque son servicios que no están cubiertos desde la ciudad de Tucumán por ningún transportista aéreo. ¿Correcto? Entonces podemos apelar a esa figura de transporte, pero es un transporte aéreo no regular. ¿Está? Perdón, doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Y por Gracias, ejemplo, doctor. los casos... ¿Sí, me escucha? Sí. Los casos, por ejemplo, de los equipos de fútbol, que es muy frecuente que viajen al exterior, pero no en los vuelos de línea. ¿Ahí qué es? ¿Charter o un taxi aéreo o un flete aéreo? ¿Qué es eso? Contrata directamente el club con... Es un transporte aéreo no regular. Que lo llamen charter no significa que sea un charter. O sea, por eso le estoy explicando. Cualquier ejemplo de la Copa a Mar del Plata con el equipo de fútbol nuestro. Y jugamos los fines de semana. A ver, lo podemos llamar charter. Sí, fenómeno. Pero después tenemos que aclarar de qué estamos hablando. ¿Sí? O sea, no es que el decir charter haga que el alumno Jorge entienda el negocio que nosotros estamos celebrando, porque no le dice nada en el transporte terrestre la palabra charter. Por más que él se imagine de lo que estamos hablando, en particular, no. Perfecto, clarísimo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Estamos en I-59, no creo que nos dé para iniciar ningún otro tema. No, profe, ahí estaba buscando yo a medida que usted hablaba, dice que este contrato lo pueden celebrar operadores idóneos, tengo eco, que están inscritos en el registro de agentes de viajes, que ahora está a cargo del Ministerio de Turismo de la Nación. ¿Está bien esa información o es errónea? Porque a veces en internet uno encuentra cualquier cosa. No, lo que pasa es que esto nace cuando turismo en realidad era una secretaría, ¿correcto? Ah. Entonces, ya de la época de turismo como secretaría, está ese registro, y para poder inscribirse en ese registro hay que cumplir con determinados parámetros. Si usted no cumple con esos requisitos, no la inscriben. Entonces, yo por eso les decía que cuando ¿cómo se llama? Cuando inscribimos o cuando celebramos un contrato del cual va a surgir una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, en ese estatuto, en ese contrato social que vamos a inscribir en personas jurídicas, ya sea en Capital Federal o en Provincia de Buenos Aires, debemos, si va a ser un operador turístico, si esa empresa la vamos a inscribir luego en lo que era la Secretaría de Turismo, hoy Ministerio, ¿sí?, vamos a tener que dejar constancia de ciertas cosas, vamos a tener en el estatuto que especificar determinadas cosas, que si no lo hacemos, luego cuando vayamos a turismo nos van a decir, mire, va a tener que modificar el estatuto porque así no se lo puede inscribir. Claro, quiere decir que lo que hablaba el compañero, por ejemplo, porque encontré esta información, esto nunca lo había escuchado, esto de charters no tenía conocimiento, que hablaba de un equipo de fútbol. En realidad, si un equipo de fútbol quiere contratar un charter, tiene que recurrir a un operador turístico sí o sí. Lo que pasa es que no hace falta, porque lo que contrata es un vuelo no regular. Ajá, bien. O sea, no, a ver, no, el tema es quererle dar algo
correcto, que se llama de otra forma un nombre específico porque, no sé, nos gusta, o porque es elegante. A ver, es más elegante decirme chartier un Learjet para ir a, no sé, Mar del Plata o a Bariloche, correcto, y más si soy una persona famosa en el medio artístico o en televisión, que decirme alquilé o, ¿cómo se llama? Contraté un vuelo no regular para irme a... No, es más fácil decir charter. Me charteé un avión. Claro. Y es más lindo. Pero no es charter. En la vida real. En la vida real es un vuelo no regular. Contraté un vuelo no regular, que lo puedo llamar taxi aéreo, lo puedo llamar charter, lo puedo llamar como se dé la gana. Pero en realidad, ¿qué es? Es un vuelo no regular. Y va a ser autorizado como tal. ¿Por qué? Porque ese vuelo no regular, la autoridad de aplicación es la que la autoriza. O sea, cuando yo voy a despegar, antes de despegar, yo tengo que presentar un plan de vuelo. Y a mí me van a autorizar o no ese plan de vuelo. Si a mí el jefe del aeródromo me dice, no, vos no volás, hoy no vuelo. ¿Se da cuenta? Claro. Profe, por ejemplo, un equipo de fútbol puede ir a una empresa comercial y lo que usted decía, alquilar directamente un avión para hacer a un punto donde llega, porque lo que se ve como que el charter es para puntos donde no llegan los vuelos comerciales. ¿Está bien? Exactamente. ¿Lo estoy entendiendo? Exactamente. ¿La idea cuál era? La idea es, a la larga estás fomentando el turismo. ¿Por qué? Porque estás permitiendo a un operador turístico, que es el que tiene el contingente de turistas, ¿sí?, celebrar un contrato con un operador aéreo para transportar a los turistas que él tiene de un lugar a otro. Entonces, por ejemplo, Bariloche sí, pero el Bolsón no tiene vamos a suponer que el Bolsón no tiene servicio de transporte aéreo regular. Y puedo conseguir, porque se dan ciertas circunstancias, 200 turistas para un evento que se va a realizar en el Bolsón. Perfecto. Celebro el contrato con aerolíneas para transportar esos 200 turistas al Bolsón. ¿Por qué? Porque en el Bolsón tengo una pista de aterrizaje que, vamos a suponer, tengo pista de aterrizaje que permite el aterrizaje de un 737-800, ¿correcto? Y la empresa de Aerolíneas Argentinas tiene disponibilidad para realizar el vuelo. Entonces le contrato el vuelo como charter, pero ahí sí lo contrato como charter. ¿Por qué? Porque yo soy operador turístico. Y Aerolíneas Argentinas es operador, es una empresa de transporte aéreo. ¿Sí? Bien. Ahora bien, puedo arreglar, por ejemplo, siguiendo lo deportivo que habíamos iniciado, están jugando en Brasil un equipo de la primera argentino contra un equipo brasilero. Segundo día de entrenamiento, antes del partido, se me lesiona un jugador. Oiga, ¿qué hago? No tengo vuelo directo de Buenos Aires a esa ciudad de Brasil. Y tampoco da para un turismo, para hacer un charter. Bueno, arreglo con Tango, me voy a Aeroparque, arreglo, o llamo por teléfono, arreglo con Tango, que me pongo un Lear a disposición para transportar uno de los jugadores que se quedaron acá a Brasil. Es un vuelo no regular. Sería un taxi aéreo, pero es un vuelo no regular desde el punto de vista del vocabulario que tendríamos que usar. Bueno, ¿están todos sin preguntas, con preguntas? ¿Cerramos la clase? ¿No cerramos? ¿Qué es lo que quieren hacer? Cerramos, profe, todo claro. Listo, cerramos la clase. Saludos, profe. Gracias, profe. Buen fin de Gracias, semana para profe. todos. Hasta luego, profe, gracias. Saludos. Buen fin de, profe.